Buenas noches, amigas y amigos, y bienvenidos un lunes más a Zona Deporte en PTV Granada, este programa en el que cada lunes les traemos la actualidad del deporte granadino, porque Granada es el territorio de los imposibles. Granada es esa ciudad donde a las 8:15 de la tarde nos tiramos de los pelos porque estamos con uno más contra el Castellón, nos hace falta ganar y no le estamos ganando. Pero a las 8:20 rompemos de locura porque Ricard Sánchez, a pase de Sean Weissman, nos da la victoria. Pero es que a las 8:25 nos echamos las manos a la cabeza porque resulta que el Racing le ha marcado en el 95 o en el 94 al Eldense. Pero es que resulta que a las 8:30, en el minuto 105 de partido, el Eldense, sin prácticamente ya nada que hacer, porque ya estaba descendido con la victoria del Zaragoza, nos regala un empate que hace al Granada Club de Fútbol depender de sí mismo en la última jornada de Liga. Esto nos lo dicen hace una semana y realmente no nos lo creemos. Nos lo dicen el día del 5-0 en Córdoba, hace menos en Málaga o hace menos todavía contra el Eibar. Y realmente lo hubiéramos visto muy difícil, pero entre lo que ha sumado el Granada, gracias a Pacheta, por supuesto, que es el gran protagonista de estas 2 semanas, y lo que ha dejado de sumar el Racing, que está muy de capa caída, y ahora habrá que hablar de ello, pues Granada se ha metido ahí, se va a jugar una final por estar en el playoff de ascenso en el Sardinero. Si el Granada gana, va a estar ahí, si empata, tiene una mínima opción, que es que el Almería pierda, y si pierde, pues no tendrá nada que hacer, pero ya estamos mejor de lo que pensábamos, que eso es lo más gratificante. No venimos del todo contentos porque tenemos que contar el descenso de categoría del Covirán Granada, no por anunciado duele menos el equipo de Pablo Pin, que no pudo ganar al Real Madrid, un gran partido el Real Madrid, que encadena ya 20 y tantas victorias seguidas en la Liga Endesa y consuma su descenso, como digo, el Covirán después de 3 años en la ACB, en los que lo hemos pasado muy bien. Luego tendremos también momento para reflexionar sobre eso, para hablar también de lo que puede ser el próximo año en una primera FED que quizá ya no sea tan fácil, nunca ha sido fácil, pero quizá sea todavía más difícil de lo que fue en la última experiencia allí del Covirán en el 2022. Por último, conoceremos también la historia de Elenita, una historia que yo creo que va a sobrecoger a todos. Estuvimos allí en el Colegio Marista con María Pérez, conociendo la historia de esta niña que tiene una enfermedad rara con 8 años y que lo que nunca pierde es su sonrisa. No quiero desvelar nada porque luego al final del programa tendremos un ratito para hablar de Elenita y de su historia, que como digo creo que no va a dejar indiferente a nadie. Vamos a empezar ya con el fútbol, con esa victoria del Granada Club de Fútbol y lógicamente ese empate del Eldense, porque si no fuera por eso no estaríamos así de pletóricos como estamos, por lo menos en la parcela futbolera. Y tengo a 2 buenísimos amigos que me encantan. Yo creo que no voy a decir mis tertulianos favoritos, porque luego me ven otros y se enfadan. Y se lo tienes que decir, claro, también, se lo tengo que decir también. Pero 2 que me gustan mucho, por ejemplo, Miguel López, Canal Sur Radio. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, tú sí que me gustas. Pues aquí estamos, con ese, como decías, montaña rusa de emociones, ¿no? Después del partido de ayer del Granada y sobre todo de lo que pasó también en Santander, en Elda, perdón, con el Racing, que deja abierta una auténtica final. Yo creo que lo has definido muy bien, no se le puede añadir casi nada, lo has resumido a la perfección. Granada es el territorio de los imposibles y solo falta un imposible más, que es llegar a un campo que va a estar a reventar ante una afición que aprieta, ante un buen equipo, y ganar, ¿no? Y ganar ese partido en el que solo te vale el empate. Realmente yo creo que es muy difícil pensar que la Unión Deportiva Almería va a perder con el Tenerife. Se me hace difícil pensar incluso en una igualada, así que el Granada tiene que ir a por todas al Sardinero. El pachetismo es que es un día un susto y al otro lo mismo, ¿no? Que le he escuchado ya a algunos. Manolo Albendín, Cadena COPE, muy buenas noches. Hola Hugo, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, la pacheneta, ¿no? La pacheneta que funciona muy bien. En su barco, como contamos muchas veces en COPE. Y bueno, yo me quedo con un detalle que quizás es todavía más importante. Llega Pacheta al Granada, pero además de que Pacheta llega al Granada y que parece revolucionar un poco esta historia y que la parte positiva de la Liga se ponga a favor y en el cauce correcto en favor del propio Granada, bueno, pues llega un momento en el que el Granada disfruta de más vidas que un gato. Es decir, el Granada está teniendo más oportunidades que nadie en
en este campeonato. El Granada está demostrando que puede llegar a ser equipo de primera división con todas las dificultades, con todas las goleadas que ha sufrido, con todo lo mal que lo ha venido haciendo en muchos momentos de la liga y se puede meter en primera división. Ya veremos qué pasa, pero en este momento está dependiendo de sí mismo. Pacheta dijo que venía para 7 partidos, eran en principio... Dijo para 3 o para 7. Para 3 o para 7. Para 5 seguro que Sí. no. Bueno, pues está a las puertas, está a las puertas de pasar la barrera de los 3 y de poder disfrutar por lo menos 2 más y otro bonus de 2 más. Vamos a ver. Antes de adelantarnos a eso, porque evidentemente hay que... Bueno, ya no tanto la calculadora, porque los cálculos creo que son bastante sencillos, pero habrá que hablar del partido del Racing de este fin de semana, pero quiero que vayamos a la de ayer. ¿Cómo lo vivisteis? Porque yo creo que fue un éxtasis, luego bajón y luego éxtasis otra vez, ¿no? Veíamos que se quedaban incluso los jugadores, luego veremos el vídeo también, se quedaban en el césped esperando a lo que ocurriera en el Eldense Racing, y cuando ya prácticamente no dábamos un duro, llegó ese gol del Eldense, ante el de Ricard. Sí, yo creo que a lo largo, las veces que he venido aquí, siempre he usado el partido que ha tocado ese fin de semana para decir que es el resumen de la temporada. Y va a sonar a cliché y a tópico, pero es que una vez más es el resumen de la temporada, porque es un partido en el que el Granada genera, crea, hace un buen partido y luego comete errores que le han costado muchísimos puntos durante la presente liga. Y además lo que decías, ¿no? Una montaña rusa de emociones, un sube-baja que le viene haciendo al equipo bastante daño, que le ha penalizado muchísimo durante el curso y que ayer estuvo a punto otra vez de costarle. Para mí es imperdonable, y lo tengo que decir, que llegues al minuto 64, creo que fue cuando marcó Sipenga, con un gol, con lo que había generado. Creo que esto es algo en lo que Pacheta tiene que incidir, porque el gol se tiene o no se tiene, eso es verdad. El gol es Granada, así. no vamos a descubrirlo ahora, sin Uzuni tiene muy poco gol. Ya, efectivamente. Pues se esperaba más de Stoichkov y Stoichkov no termina de aparecer, o sin él termina, no aparece. Boyé es un gran jugador, pero yo creo que ayer falla una mano a mano y son muchas ya de este tipo. Y es que en un playoff este tipo de cosas las tienes que meter. Y luego, en la jugada tanto del Castellón, para mí, aunque si Penga hace un jugadón, un carrerón, para mí falta un poco de oficio. O bien para pararlo, hay que hacerle falta o bien antes, para hacerle una pierna falta de en por el centro medio. del Claro, campo, claro. o bien por lo menos para marcarle mejor, porque yo veo a Rubén Sánchez, que bueno, pues es un futbolista que a mí me gusta, yo veo a Rubén Sánchez un replegar interminable e infinito, y al final termina rematando el jugador del Castellón a puerta, ¿no? Así que bueno, por suerte todo salió bien. Pero hay que pulir detalles, ¿eh? Para Santander y para el playoff. No puede ser que tú dispongas de oportunidades tan claras como la de Abderrebak en la primera parte, esa en la que el portero del Castellón malogra la jugada y desde lejos está a punto de marcar otro gol el Granada, Sitesvili en concreto. Luego tiene otra más también en esa portería Gonzalo Villar y lógicamente no le puedes dar esas opciones al Castellón. Y como estamos comentando, o sea, tú tienes que cometer falta mucho antes de que llegue el jugador a la frontal del área. Bueno, la que falla Abde es que... Es increíble, ahora la estamos viendo. Yo creo que tiene demasiado tiempo para pensar, ¿eh? Yo creo que lo mejor que te puede pasar es que tengas que tomar una decisión muy rápida. Ahí también hay que de decir que el equipo ha dado un giro radical en la mentalidad con respecto al anterior entrenador. Seguramente Este entrenador, además, que lo ves en la banda, que se gañita, que no para de dar instrucciones. Yo no digo que Escribá no lo hiciera, pero desde luego este entrenador ha enchufado al plantel y los está convenciendo de las posibilidades que tienen de estar la próxima temporada. ¿Cómo se explica este cambio tan radical con cambiar solo una pieza? Pues mira, yo tengo un par de teorías. Uno, que Pacheta es muy bueno. Dos, que el vestuario no funcionaba con Escribá. Correcto. Y parte de la responsabilidad también es del vestuario. Evidentemente es del entrenador, que es el que manda y el líder, pero parte de la responsabilidad también sería en este caso del vestuario. Claro. Yo he visto cosas en este tramo, en este periodo con Fran Escribá, que me han hablado de que el vestuario no estaba con el entrenador. Es una sensación, ¿eh? No puedo corroborarlo, no tengo una información al respecto, pero yo he visto cosas de cierto divorcio. Hombre, no lo sabemos, pero es obvio que el cambio es radical. Y a mí lo que me llama soberanamente la atención es que en la imagen que ofrece el Granada en Coruña, con 2 entrenamientos de Pacheta, es absolutamente distinta. No tiene nada que ver con el Granada que habíamos visto de ahí para atrás. Ayer mismo se vuelve a ver a un Granada que compite muy bien, que genera ocasiones y que al final casi empata y pierde la oportunidad de llegar vivo a la última jornada, pero es cierto
que el cambio de actitud del equipo es extraordinario, es fantástico. Y bueno, yo confío mucho ahora en la situación actual y lo que me da pena es de todo el tiempo que se ha perdido anteriormente. Sé que no es el análisis que corresponde, ahora toca empujar para llevar al equipo, si es posible, a primera división, pero hay que dejar claro que este equipo tendría que estar mucho más arriba y, en mi opinión, ahora tendría que estar luchando por los primeros puestos, por las 2 primeras plazas de la tabla clasificatoria. Hablar de lo que hubiera sido esto con Pacheta desde el principio o desde antes, jugar también al fútbol ficción. Sí. La sensación es que Pacheta tiene ese elemento, además como revulsivo también. Pacheta, la verdad es que se ha adaptado en su carrera a todo tipo de proyectos, a proyectos desde cero, a proyectos en los que ha tenido que subirlo a media temporada o salvar algún descenso. También tiene algún descenso de categoría a su espaldas con el Huesca, creo. Pero en todo caso creo que es un tipo que sí se ha sabido ganar a la afición desde el principio, ¿no? Y eso es importante también. Bueno, también es muy comunicativo y eso es muy importante, ¿no? Un entrenador que habla bien, que se expresa, que tiene carisma, y Pacheta eso lo tiene. Y sí, es un entrenador adaptativo, lo ha demostrado, ¿no? A lo largo de su carrera. Pero Fran Escribá también llegaba un poco con ese cartel por eso digo. de entrenador adaptativo. Yo pensar si con Pacheta esto habría ido o no habría ido, a mí, antes quiero decir, a mí me parece un poco jugar a las artes adivinatorias. A lo mejor habría ido, pero bueno, o a lo mejor no. Cuando llegó Fran Escribá y encadenó 4 resultados consecutivos muy buenos, todo el mundo pensaba que él había enderezado el equipo. La habilidad que tiene este hombre. A mí ese hola Pacheta ya me empezó a gustar. Ya como él se presenta, un tipo muy comunicativo, muy extrovertido, una persona que te llega en el mensaje. Y luego, por ejemplo, este entrenador hizo que, o con él mejor dicho, Weissman marcó 20 goles en el Valladolid y llevó a ese Valladolid a primera división. Cuidado, ¿eh? Y ayer de momento se convirtió en un asistente de un gol que fue el definitivo, el decisivo, ¿no? Por lo cual... Yo sí he visto cosas... Perdón. Si acaba la temporada Weissman con 2 o 3 goles, creo que ya sería una gran noticia. Ya sería una gran noticia. Firmo. No, yo sí he visto cambios en lo que ya al fútbol puramente, estrictamente se refiere. Por ejemplo, ha vuelto a aparecer Josvia, que creo que está pasando desapercibido esta que no existía esta circunstancia. En el último tiempo, ¿no? Ha vuelto a aparecer Josvia, ¿no? No sé si es que confía en él, si es que ha visto cosas, si es que quiere implicar a todo el equipo porque sabe que hay que tener rotación en este tramo final de la Liga. Y luego para mí el que claramente ha vuelto a aparecer es Sitaishvili, que empezó muy bien la temporada, pero hemos visto una decadencia del georgiano conforme ha avanzado el curso y ahora ha tomado cierto timón. Y yo creo que ahí sí que hay mano de entrenador, porque hemos visto un cambio también, en Coruña se vio clarísimamente, en la función de los extremos, ¿no? Que han pasado a estar pegados a banda. Yo veo que tiran más diagonales, que tienen más profundidad y que buscan más en la diagonal y el disparo, ¿no? Y en eso Sitaishvili es bueno porque es un jugador que juega a la derecha, es zurdo cerrado, y como centrador no te vale, porque claro, tiene que pegar ahí una vuelta de campana que ni la noria en el corpus para pegar un centro. Es mejor que tire la diagonal y le pegue, ¿no? También marcó Abde Lo que en está Coruña. claro es que este hombre no ha tenido tiempo para mejorar ni estrategia, ni táctica, ni nada de esto. Es un tipo, Pacheta, que está convenciendo al vestuario de sus posibilidades y lo está haciendo francamente bien. En este sentido, hombre, los propios jugadores lo podían estropear con jugadas, fallos groseros, como el del gol de ayer del Castellón, pero independientemente de esto, el equipo rinde a un nivel mucho más alto de lo visto hasta ahora, está clarísimo. Y eso seguro. Y la gente está empezando a disfrutar del Granada de Pacheta. Y para no quedarme de mentiroso, mejor escuchar cómo lo dice Pacheta, porque ayer dio un poquito de show, ¿eh? Tú estabas, Miguel, también en la rueda de prensa. Es un showman. Es un showman, ¿eh? Es un showman. Y tiene lo que decíamos, esas dotes comunicativas de... Se le ve ahí un tío campechano y que... Esas pausas, ¿no? Esos silencios. Es un showman y lo sabe. Venga, vamos a escuchar a Pacheta. Yo entiendo los errores que estamos cometiendo, pero hemos tirado 25 veces a portería. Ellos 4. Señores, si yo hago más ocasiones de gol que el rival, me acerca a la victoria. Ha llegado en el 90, podía haber llegado en el minuto 15, el 3-0, pero no llega. Sufres, y que hemos tenido un rival enfrente que es muy complicado. Este equipo te hace mucho daño, como juegue cómodo. Lo tienen hecho, estaban con la clasificación ya tranquilos, esto les da mucha paz, y a un equipo que tiene el balón cuando le das paz, cuidado, lo hacen muy bien. Yo soy muy injusto en la vida, sí, y hago daño con mis decisiones, pero que no dude nadie que actúo con buena fe, con buena voluntad y con honestidad.
pero mis decisiones hacen daño, mucho daño. Tengo 25 y solo juegan 11. Tengo 14 familias cagándose en mí. En el vestuario alguien ha dicho gol del Eldense y he oído gol en el campo. Estaban los jugadores fuera. Entonces ahí he estado, justo en el túnel, iba para un lado, iba para otro, no cargaban los móviles, no refrescaba nada y no veíamos nada. No, pero no ha sido, pero sí ha sido y no. Pero bueno, ha estado emotivo. Pues ahora este domingo no tenemos que estar pendientes de los transitores ya. Este domingo solo de lo nuestro. Si ganamos, tacatá. Tacatá. ¿Cuántas familias tienes tú cargándose? Yo entiendo. Es que 14 ¿Cuántas familias. tenéis vosotros? Cada uno de pues, vosotros. El 14. Igual tenemos alguna más, ¿eh? Igual tenemos alguna más que... Cualquiera sabe, que- cualquiera sabe. Cualquiera sabe. Oye, el pachetismo es que es casi una filosofía de vida, ¿eh? Sí. El budismo, el pachetismo Es y... tal cual, ¿eh? Pero vuelve un poco lo mismo, es que ha sabido ganarse a la afición también, porque también hay que ser buen comunicador, que yo creo que es una de las cosas que más lastró a Fran Escribá, porque es que la última rueda de prensa que da, por ejemplo, después del partido de Eibar, Deja muy lo fría a la ves, gente, sí. el comentario que hace sobre la afición, que no entiende los pitos, que tal. Es un poco la forma, se lo acabaron cargando a Fran Escribá, aparte del fútbol, por supuesto. Y Pacheta, que es verdad que está recién llegado, que no le ha dado tiempo a meter la pata, sí que ha entrado con buen pie. Hombre, si Pacheta es capaz de llevar al equipo a primera división, fantástico, y si no es capaz, ¿qué culpa tiene el hombre? O sea, bastante con que se sienta en el banquillo y le está dando la posibilidad al Granada de llegar en la última jornada vivo. O sea, esto era impensable en tantas jornadas que hemos desahuciado al Granada para playoff, es decir, no para ascender en las dos primeras plazas, sino para la propia fase de ascenso. Y el equipo llega a la última jornada vivo con posibilidades reales, no solo de llegar a esos 4 partidos, sino de poder ascender de categoría, porque es obvio que el Granada es el que llega enchufado a esta parte final. Para mí, por lo menos, es la parte más importante de todo lo vivido hasta ahora, ¿no? Y hay que tener en cuenta una cosa, Pacheta está firmado por lo que resta de temporadas y 2 temporadas Sí, más, sí, sí, ¿no? sí. La apuesta es clara por él. Sin un director deportivo, sin una figura clara de director deportivo, la sensación es que él... Que tendrá que haber alguno, va- imagino, ¿no? Bueno, hay 2, 3 personas que están tomando decisiones, pero la sensación que un entrenador que firma por 2 temporadas, 3 partidos y 2 temporadas, con el riesgo que conlleva eso, ¿no? Porque si, por ejemplo, pierde los 3 partidos que quedan, hubiera perdido en Riazor Castellón o saca un punto de 9. La imagen del entrenador queda muy deteriorada. Lo que quiero decir, le firmas 2 temporadas más, es una apuesta clara. Y sin un director deportivo, evidentemente, la sensación es que va a tener mucho peso en la confección del futuro Granada a corto plazo y, por tanto, reincidiendo en lo que decías, ¿no? Es un entrenador que viene y que parece, al menos el mensaje que se ha transmitido con él, es que hay proyecto. Otra cosa es que lo haya. Lo curioso... El mensaje que se le manda a la afición yo creo que es ese. Lo curioso es que Pacheta fue entrenador del Granada casi literalmente hace algunas temporadas, solo que Fran Sánchez, destituido, el director deportivo del Granada, se va a Valladolid y se lo lleva a Valladolid y con él asciende a Primera División. O sea, estuvo muy cerca ya del Granada, ahora llega, es su oportunidad y ojalá le acompañe la suerte en esta etapa. Ha estado 3 o 4 veces muy cerca del Granada. Bueno, ¿no? pero aquella 3 fue... o 4, sí, aquella fue... En aquella ocasión estaba dentro del club Sí, prácticamente, aquella estaba Esta rozando. misma temporada con la destitución de Guille Bascal. por ejemplo. Pasa que Pacheta esperaba una oportunidad en primera y yo creo que viene ahora el Granada pensando que lo va a subir a primera, pero ya. Sí. Yo tengo la sensación. Hombre, él... Hay que decir que Pacheta, es decir, el Granada ha jugado este año 117 puntos sin Pacheta y juega los últimos 9 con Pacheta. Sí, sí. No, está claro, está claro. Al final el hombre puede hacer lo que puede hacer. Está claro, ¿no? Pero incido una vez más, 2 temporadas tiene firmadas, aparte de los 3 partidos que le quedan. Entonces, evidentemente, si él también se ha comprometido a eso, seguro que viene con cierta seguridad, seguro que tiene, bueno, pues tendrá un plan, tendrá un proyecto y le habrán llegado a un acuerdo y habrá recibido una información que le ha convencido, evidentemente, como proyecto del club. Vamos a ver si es verdad. ¿Qué os pareció los Cármenes ayer? Para mi gusto, la entrada más baja de lo que yo pensaba. Yo creía que iba a estar a lo mejor en los 18 o 19.000, se quedó en 16.000, pero aun siendo menos de lo esperado, explotó con el gol de Ricard como nunca, ¿eh? Hombre, es que la afición del Granada es lo mejor del club, el mejor activo con suma diferencia sobre lo que venga después. Y hay que reconocer que a esta afición se le ha negado el pan y la sal.
permanentemente por parte de quienes mandan en el Granada, por una serie de circunstancias que ahora no vamos a contar. Están siempre ahí, siempre han estado apoyando, han llenado el estadio permanentemente. Ojo, el año pasado, la temporada pasada, en Primera División, estando siempre abajo en la tabla clasificatoria y llenando el estadio. Y este año en Segunda, creo recordar un día que hacía muchísimo frío. El Racing de Ferrol, ¿no? Sí, sí, Creo que fue, ¿no? aquel día hubo muy poquita gente, llovía un montón y era algo lógico y natural. Es decir, la afición nunca abandona a su equipo, nunca, nunca, nunca. Es lo mejor que tiene el club, insisto, con mucha diferencia. No, y se venía ese día de un mal resultado, de una mala racha, es normal, ¿no? Hay picos. El año pasado decías, yo creo que era el segundo estadio con más porcentaje de asistencia a la Liga, o tercero. No, una cosa bárbara, ¿no? Para un equipo que hizo lo que hizo, 20 puntos. Los abonados que había el año pasado, que se retuvieron bastante en Segunda, que los Cármenes estaba lleno día sí día también el año pasado, pero yo pensaba que este fin de semana íbamos a ver unos Cármenes hasta la bandera. Yo, para mí, la mejor noticia del partido del Granada respecto a la afición es que había run después de la derrota contra el Eibar. Es verdad que el cambio de entrenador y el triunfo con el nuevo entrenador en Riazor aplaca los ánimos, pero había run incluso de posible protesta, y hubo, bueno, cierto consenso en que en el partido de ayer tocaba ir todos a una y aparcar la protesta, para, en todo caso, si no se terminaba consiguiendo el resultado esperado, ¿no? Como afortunadamente luego no sucedió. Entonces yo creo que eso habla también de la madurez de una afición, ¿no? Que sabe cuándo tiene que hacer las cosas, en qué momento. Había, bueno, pues lo que te digo, se decantaba entre dos opciones, y seguramente si el Granada hubiera perdido o si no hubiera ganado, habrían vuelto los pitos. Estoy seguro, porque además la temporada es mala. Luego veremos cómo acaba. Lo mismo termina bien, pero ahora mismo es mala. Malísima. Porque falta un partido y está fuera del playoff, ¿no? Cuando tu objetivo era ascender directo. Hombre, los comentarios de Escribá estaban absolutamente fuera de lugar, porque es que este equipo ha dado motivos más que suficientes para que la gente se queje y para que no vaya incluso al campo. Es que este es un equipo que está diseñado para ser, si no campeón, estar ahí arriba luchando por las dos primeras plazas. Sí, sí. Y no para estar dando una de cal y otra de arena y estar encima, bueno, en manos de equipos de segunda división que te están vapuleando y te están goleando. No es posible, no es lógico, ¿no? Lo que sí es una verdad como un templo es que el Granada perdió con Guille Bascal los mismos partidos en 4 que jugó en los Cármenes, Sí. que todo el resto de la temporada, los 17 restantes. Guille Bascal fue claramente Guille Bascal es un lastre. Un error de la dirección, no sé Pero, de qué dirección exactamente, pero... Y aparte de eso, que eso se podría decir, ese programa ya lo hicimos, lo que sí hablamos ahora es que el Granada ha estado lastrado por el periplo de Guille Bascal toda la temporada. Es decir, podemos entrar en que Fran Escribá ha tenido muchos partidos mediocres, muy mediocres, el de Córdoba, el de Málaga, el de Cádiz, muchísimo, pero al final Fran Escribá pierde 2 partidos en casa en toda la temporada. Sí. Y empata 3 o 4 y el resto los cuenta por victorias todos. La apuesta de Guille Bascal, dicho con todo el respeto a Guille Bascal, pero la apuesta de Guille Bascal es que no la entiende nadie. Ya. No la entiende nadie, porque si tú vienes de Primera División, tienes uno de los presupuestos más importantes y una de las plantillas más importantes. Tú lo que tienes que fichar es a un entrenador, lo normal, lo que cabe en la cabeza de la mayoría de la gente del fútbol, contrastado con cabeza para hacer encajar, engranar todas las piezas y que aquello funcione. Vienes con un equipazo y traes a un entrenador que no ha entrenado nunca en una gran liga europea, ni en primera ni en segunda, que sí, que estuvo en la cantera del Sevilla, del Barça y tal, que viene de Rusia, con todo el respeto a la liga rusa, lo normal es que le pueda venir grande. Entonces es una apuesta que si te sale bien, te ponen 40 medallitas por todo el cuerpo. Claro. Pero si no, es que es normal que Si te den no, palo, tenemos porque que dar no palo. lo entiende De todas nadie. formas, el último director deportivo, Mateo Toñosi, dicen que iba llorando por las esquinas porque había tenido que prescindir del entrenador con el que él había montado el proyecto y en el que creía a pie juntillas para llevar al equipo a Primera División. Pero es obvio que eso fue un gran lastre y que esos puntos son los que se echan ahora de menos para estar ahí arriba luchando por las 2 primeras plazas. Es que el Granada está a escasamente, quiero recordar, 9 puntos de poder estar entre los 2 primeros y de luchar en la última jornada, ¿por qué no?, por ascender de forma directa a Primera División. Sí, es que era haber sacado a lo mejor un par de victorias más con Guille Bascal Y o poco alguna, más. y el Granada hubiera estado ahí. Que es que nos olvidamos de que estamos en segunda división y los demás también pinchan. Pero Hugo, Manolo, esto es lo mismo que decíamos de Pacheta, esto ya es tirar el Sí, tiempo sí, para sí, atrás, bueno. no se sacaron y probablemente
Lo que pasa bien está, hay que darlo por bueno, ¿no? Porque a lo mejor si Baseman marca contra el Málaga, se retrasa, se posterga 2, 3 jornadas más la destitución de Guille Abascal, que no es que yo desee que nadie pierda su trabajo, pero evidentemente este negocio del fútbol es así. Es así, claro. Y a lo mejor ahora mismo el Granada no estaría en disposición Yo de de jugar lo que el me playoff. alegro es de que no se haya tardado tanto en destituir a Abascal como se tardó en destituir a Escribá, porque igual estábamos jugando por no caer al pozo de la primera red. Os lo digo porque muchas veces los equipos entran en una dinámica negativa y es verdad que aun siendo mala la temporada, oye, el Granada sigue teniendo sus opciones de estar ahí, de por lo menos luchar esto hasta el final. Sí, no, que repito, la apuesta de Guille Abascal era tan arriesgada que si eso no funciona, se empezaron a dar una serie de resultados que eran muy malos, ¿no? Pero bueno, por suerte queda muy en el pasado, la vida pasa... harina de otro costal, ¿no? Efectivamente, la vida pasa demasiado rápido, o sea, asusta lo rápido que pasa y queda ya en el pasado la época de Guille Abascal. Ahora hay que centrarse evidentemente en ese partido del Sí, Racing. lo importante es que los billetes de avión están comprados para viajar a Bilbao. Totalmente. Eso vamos a Ese comentarlo ahora. aeropuerto se aterriza muy mal. Ahora vamos a hablar Uzuni del Racing. no iría a Bilbao. Uzuni no iría a Santander vía Bilbao, cogería ya el coche un par de días antes. Yo he comentado mucho que en julio nadie firmaría estar donde está hoy el Granada, pero que hace un par de meses a ver quién lo firmaba con sangre, ¿no? Claro. Llegar a la última jornada dependiendo de nosotros mismos. Tenemos que hablar del Racing, pero antes vamos a hacer un parón publicitario y enseguida estamos aquí, que nos vamos a ir a Santander también, para ver cómo llega el Racing. Venga. Estamos de vuelta en esta noche futbolera, noche de alegría futbolera. Ahora hablaremos también del baloncesto, que por ahí no nos han venido tanta alegría. Y hablamos de esa victoria del Granada, ayudada por el empate del Eldense ante el Racing de Santander. Enseguida vamos a conectar con Cantabria. No sé, compañeros, si podemos hacerlo ya. Que me confirmen los compañeros. Todavía no, venga, pues vamos a empezar nosotros y ahora enseguida nos vamos a ir a Santander porque yo tengo muchas ganas de escuchar lo que se cuece por allí, porque se le están apareciendo al Racing, Miguel, Manolo, los fantasmas del año pasado. Lo tuvieron en la mano y este año llevan la friolera de 39 jornadas seguidas entre los 5, no entre los 6, entre los 5 primeros. Cuento de Navidad, ¿no? Titular del Racing, los fantasmas del pasado, del presente en mayo, y del casi en futuro. junio, ¿Te lo traías pensado o qué? No, pero al decirlo de los fantasmas, pues yo representé esa obra de Charlie Dickens cuando era pequeñito. Tráetelo un día y la ponemos en prime time. Pues mira, seguro que tiene mi padre por ahí la cinta. Seguro. Hay que digitalizarla y para adentro. Cuento de Navidad y tiene el Racing llega en una dinámica muy mala, ¿no? Para que veamos lo que es la segunda división, que ¿cuántas veces subimos al Racing a primera este año? Correcto. Yo no sé cuántas veces dijimos, yo el Yo primero, ¿eh? Yo me acuerdo aquí mismo, el compañero cejudo de Ideal, José Ignacio, que felicitó casi públicamente al Racing porque decía que por fin, después de muchos años, el Racing iba a estar de nuevo en primera división. Es verdad que el Racing llegó a sacarle al segundo 12, 14 puntos, quiero recordar. Sí, una locura. Pero quedaba tanta competición que fijaros lo que ha terminado pasando. Y el Racing iba como un tiro y es verdad que iba con la directa puesta hacia primera. Te voy a decir otra. Después del partido del Elche, Gonzalo Villar en zona mixta felicitó también al Elche por su ascenso a primera división, que lo tenían hecho, y en 3 jornadas el Elche está... Bueno, ahora porque el Mirandés falló el otro día, pero se le había complicado también muchísimo el Mirandés lo ha tenido hecho también. Directo. Si le marca un gol a la Almería, se va a Cartagena a jugar contra el descendido Cartagena y con todas las opciones de ser equipo por la vía directa en primera división. Una locura. Esto es efectivamente, una locura. Esta competición es una locura. Cualquiera el otro día justo lo ponía yo en un tuit, ¿no? Que hemos dado por ascendido este año a la Almería en su momento, al Racing, incluso al Elche, que estaban ya tirando las bengalas, y es verdad que ahora esta semana se han vuelto a posicionar bien para el ascenso directo, pero es que hacer vaticinos en las hipertensiones... Es que al final tienen que ascender dos, ¿no? Alguno tendrá que ascender de los... tiene que ascender, claro. Sí, esto es como jugar a los fichajes, al final por descarte acierta. Aquí lo sintomático y preocupante es que ninguna otra provincia le han dado por ascendido al Granada. Eso es verdad. Ese es el problema. Es decir, nunca has tenido un momento de la temporada como el que ha tenido el Almería o como el que ha tenido el Racing. Y otra cosa, los rivales que va a tener el Granada en playoff, si finalmente se clasifica, no quieren ninguno ni en pintura al Granada, porque saben del potencial del equipo de Pacheta, porque saben que llega enchufado en la última jornada después de ganar 3 consecutivos si ganara en Santander,
Y lógicamente no debe ser plato de buen gusto para ningún equipo enfrentarse a este Granada Club de Fútbol. Me parece que también, hombre, en los partidos hay que ganarlos en el campo, pero si le das miedo un poquito al rival, eso que ya va ganado. Yo también. si fuera equipo de la hipertensión, como dice el amigo Durán, ni al Granada ni al Almería, sobre todo al Almería. Me parece un equipo, estoy subiéndolo otra vez, pero me parece un equipo que en un playoff tiene mucho peligro, porque es una gran plantilla, a nadie se le escapa, tiene gol. Eso no lo tiene el Granada y el Almería, sí, tiene a Luis Suárez. Y luego le veo como al Madrid en la Champions. Un equipo que puede tener poca regularidad en la Liga, pero en momentos de tener que sacar pecho y ganar una eliminatoria potencial y sobre todo que le entre al rival cierto miedo escénico. Hay que ganar en Santander, pero yo he visualizado una final Yo también. Almería-Granada. Si se gana en Santander, yo también la he visualizado. Imaginaros, ¿eh? Yo la he pensado también, ¿eh? Los que seguro que no la están pensando... Tienen que cortar la 92. Sí, bueno, eso ahí se puede liar buena. Los que seguro que no quieren ni pensar en lo que podría ser una final de playoff, Granada-Almería, por sus intereses, son los amigos de Santander. Y creo que tenemos ya conexión allí con Israel Díaz, compañero de Radio Marca Cantabria. Israel, muy buenas noches. Muy buenas noches. Voy Tenemos a Israel, pero no lo estamos escuchando nosotros en plató. Israel, perdona. A ver si podemos solucionarlo enseguida. Lo tenemos, Hola. creo que ya sí te tenemos. Ahora sí, buenas noches, Israel, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Mira, me he puesto rojo y blanco. No lo tenemos en plató, compañero. Danos un segundo, Israel, y enseguida estamos de vuelta contigo. Y mientras, pues seguimos comentando, bueno, un poco. A ver, creo que ahora sí, Israel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ahora sí, esta es la sí. buena, que no había manera. Nada, Israel, no te queremos quitar mucho tiempo. Preguntarte cómo estáis por allí, porque hablábamos aquí en plató de que se le pueden estar apareciendo al Racing un poco los fantasmas del año pasado, ¿no? Pues mira, la semana pasada hablaba con un compañero de Radio Marca Granada y le hablaba de esos fantasmas antes del partido de Elda. Y es más, estaba seguro que el Racing no iba a ganar en Elda. Así que, bueno, pues se veía y se está viendo que el barco lleva zobrando muchas jornadas y cuando llegan los partidos decisivos zozobra más. Y cuando tienes en el minuto 97 el partido ganado y un equipo descendido ya, que ya sabía que había descendido, te le empatan en el 104, quiere decir que de cabeza no estás muy bien. Estás como que muy frágil, aparte del juego que está siendo entre malo y horrible. Y a todo esto, si lo unes, lo del año pasado, que tenías que sacar un punto en las dos últimas jornadas para estar en el playoff y no lo sacaste, pues imagínate qué alegría tenemos en Santander. Israel, lo tengo yo por aquí, son 17 jornadas líder, 22 jornadas en ascenso directo y 39 entre los 6 primeros de Liga. Todo para que ahora llegue la jornada 42 y si gana el Granada, salvo hecatombe de la Almería, el Racing se quede fuera. ¿Cómo vais por allí lo de este domingo? Porque yo he podido hablar con gente de Santander, incluso alguno me ha dicho... Tranquilo, ganáis fácil, ¿no? Porque está mala. Es la mufa. Eso es mufa total, eso aquí no lo vamos a decir. Pero es tan mala la dinámica del Racing, es verdad. Y tan positiva era la del Granada con Pacheta, que casi un poco la sensación es como si el Granada fuera favorito en el Sardinero. Sí, y es más, en el momento en que el Granada hace el cambio de míster, yo contaba con que iba a ganar los 3 partidos y se iba a meter. Y lo que hablabais de equipos peligrosos. Está claro que también hace unas jornadas me hicieron una encuesta y yo dije que el más peligroso en un playoff es el Almería, como el Español el año pasado, porque el Español tenía a Puado y el Almería tenía al mejor delantero de la categoría, independientemente de que sean dos equipos que descienden de primera y que ninguno se los quiere encontrar. Pero esperemos a ver cómo van las tornas, cómo van las cosas. Y bueno, pues lo que sí que os puedo decir, que el Sardinero va a registrar lleno, como lo lleva registrando desde hace muchas jornadas, y que a partir de ahí, bueno, lo normal es que el Racing no haga un buen partido y que un equipo serio como el vuestro pues nos pueda hacer partido y que nos gane, pero en la memoria de los aficionados racinguistas está el partidazo ante el Oviedo hace un par de semanas, en donde el equipo dio la cara, en donde se empató a 1 y en donde fue casi un partido de playoff con muy pocas ocasiones y al final yo espero que este partido contra vuestro Granada sea parecido, con muy pocas ocasiones, con mucho respeto
con pocas estridencias y me imagino que vayan por ahí los tiros. Pero es que como el año pasado Racing fue a Villarreal con un equipo descendido, le valía el empate, salió a empatar y perdió. Pensamos que contra nuestro Granada vas a salir a empatar y vas a perder. Dale, Miguel. Hola Israel, ¿qué tal? Eso te quería preguntar. ¿Crees que el Racing va a salir a empatar? Y luego, por otra parte, cuánto crees que el efecto anímico del gol ayer, ultra postrero ya en el 14 del descuento, le puede afectar? ¿Puede pesar en la mente de los jugadores? Realmente Racing había metido un gol 5 minutos antes. O sea, sí, todos estábamos ya celebrándolo y dando botes, pero es que el Eldense había tenido otras 3 ocasiones claras y el Racing había tenido una ocasión más clara. O sea, el empate es justo, aunque haya sido en el 114, en el 138, lo que sea. El empate es justo y el Eldense pues fue mejor que el Racing. El Eldense se jugó a la vida y sabiendo que estaba descendido, pues tuvo vergüenza torera, cosa que Racing lo que tuvo fue canguis. Y luego esa sensación de canguis final se arrastró a los jugadores y el Eldense, que era el que ponía más corazón, se llevó el empate final. En esta ocasión, pues bueno, también pueden variar las tornas. A lo mejor va ganando el Granada 1-2, faltan 5 minutos y le entra el miedo escénico, porque a lo mejor se encuentra en una situación que hace muchas jornadas que no se ha visto y lo tiene en las manos y le puede entrar el canguis. Visto esto, aquí pensamos que el milagro puede venir de Almería, así que imagínate cómo va el tema. Madre mía. Hola Israel, ¿qué tal? Yo te quería preguntar básicamente por la afición precisamente, porque hablas del equipo que está tocado, que viene de haber, bueno, pues de haber estado arriba en lo más alto, de haber tenido casi el ascenso, aunque quedaba mucho campeonato, pero es cierto que el Racing ha estado muy cerca, muy arriba, muchas veces líder. Pero cuéntanos un poco de la afición. ¿Está tan tocada como para pensar que su equipo en realidad, después de todo lo que ha hecho esta temporada, no alcance estos playoffs como poco, como mal menor, insisto, después de estar tan arriba en la tabla? Sí, mira, es que yo creo que la impresión que tenéis todos desde fuera es que Racing ha hecho un mega temporadón, ha estado ahí arriba increíble y si lo ponemos encima de la mesa los fríos números, quiere decir que hasta el partido con el Málaga en la jornada 16 llevas 37 puntos, que es una burrada, y que 24 jornadas después o 25 jornadas después ha sacado 31. Entonces, si tú miras los fríos números, ves que las vacas gordas ya pasaron. Y los aficionados lo saben que pasaron las vacas gordas. Y durante muchas jornadas sacaste el 20 puntos al séptimo clasificado. Muy bien. Pero ya en Navidades acabaste tercero, porque el Mirandés te igualó, tenía mejor average y quedó segundo y tú tercero al terminar la primera vuelta. Entonces, quiere decir que aquí ves la deriva del equipo desde hace muchas jornadas. Ni por asomo pensabas que no te ibas a meter en playoff, pero vas viendo la deriva del equipo. Y la afición, pues la afición, mira, fue a Cartagena ante un equipo que no ganó a nadie durante 5 meses y ganó a Racing además en la ida y en la vuelta. Y allí, recorriéndote media España, 600 aficionados racinguistas. 2 semanas después, con el palo te vas a Almería, 400 aficionados racinguistas. Palo. Semana de la siguiente, te vas a Elda, otros 400 aficionados racinguistas. Es una locura. No sigas, porque vamos a pensar que vamos a ganar seguro, sí o sí, y esto no es tan fácil, ¿eh? Yo creo que Israel tiene un plan. O sea, Israel está buscando... yo creo que Israel tiene un plan. ¿Tú quieres que nos confiemos, Israel? No, la gente que mueve Racing. Me refiero que trasladar toda esa gente a la otra punta de España no es sencillo. Y el Racing lo lleva haciendo. Claro, no te digo cuando a Gijón man 3.000, ¿no? Pero aquí hay 18.000 abonados, el campo es para 22.000 y no hay más, porque no puede haber más abonados y se llenan todos los partidos, el Sardinero. El ambiente que hay de racinguismo, yo tengo casi 50 años, he visto al equipo 20 años en primera división. Mi primer partido en el Sardinero, de verdad, fue cuando jugó Diego Armando Maradona contra Racing de Santander, año 83 más o menos, así que imagínate.
en los viejos campos de Sport del Sardinero. Y lo que es la afición, mucha chavalada, mucho sentimiento racinguista, todo ese movimiento yo no lo he vivido. Ahora lo que mueven y lo que quieren a su Racing y lo que quieren verle en primera división, pues una década después. El año pasado se nos escapó entre las manos, bueno, como veníamos del infierno, de tener unos chorizos aquí y de estar en concurso de acreedores y cosas de estas, se dio por enseñanza el año pasado, pero ya después de lo del año pasado, de no sacar un punto en las 2 últimas jornadas, si en este te juntas, que si no ganas al Granada serían 2 puntos en las 5 últimas, pues ya sería un collejón tremendo. Pero aquí la gente es positiva y cree que como mínimo se va a empatar. Israel Díaz, compañero de Radio Marca Cantabria, muchas gracias por atendernos y desearte el ascenso, pero para el año que viene, que este se lo guardemos todavía a Granada. Nos vemos el domingo en el Sardinero. A ver, esto es fácil. Si el Almería palma y vosotros empatáis, pasamos los dos. Yo es que soy de Canal Sur, no. Bueno, pues entonces podemos quedar. Pero te entiendo. ¿Lo habéis pensado o no lo habéis pensado? Pues claro. Sí, pero sí. No, es que pero ¿os acordáis de un tal Zarfino cuando fue a Eibar y resulta que en Eibar ya estaban celebrando el ascenso? Sí. Pues nada, yo no lo dejo ahí. Nosotros, mira, Miguel y yo vamos este domingo al Sardinero. Si tenemos que volver dentro de 2 o 3 semanas, no tenemos ningún problema. No. Y menos a una tierra tan maravillosa como Cantabria. Y menos a una tierra tan maravillosa, claro que sí, como Cantabria y Santander. Un abrazo muy grande, Israel. Venga, otro a vosotros, chao. Bueno, confirma un poco lo que presagiábamos, ¿no? Están con el canguis, que nos han dicho, con el canguis. Sí, es que cuando tú te ves en esa situación, lo único que te puede entrar es el canguis, porque vienes de arriba y ves al otro venir desde abajo. No va a ser un partido fácil. Evidentemente, el Racing es un equipo profesional y los jugadores profesionales llegan a la élite, entre otras cosas, porque tienen la capacidad de reponerse de un día para otro y volver a resetear. Pero evidentemente es normal que el estado de ánimo ahora mismo, y de eso el Granada tiene que intentar aprovecharse, sea negativo. Pero yo te digo, yo insisto, va a ser un partido que va a estar en la frontera. A mí va a estar en el 50-50 y además que el Granada tiene que dar un plus más, porque no le vale el empate. Sí, de todas maneras, hablamos con compañeros de otras ciudades y miseria hay en todos lados. Sí, o sea, sí, hombre. Te pueden contar miseria de cualquier club de fútbol, por muy campeón que sea. Sí. Y efectivamente el Granada tiene que ir a darlo todo y un poco más. Es decir, tiene que demostrar en este partido todo lo que no ha demostrado en el campeonato. El mal estudiante que llega a septiembre para aprobar el examen. Tiene que arreglar ahora la temporada en un partido. Pues luego vienen los playoffs y ya se enfocan de otra forma. Pero este encuentro es a todo o a nada, a cara o cruz. Veremos qué pasa. Son los cuartos de final del playoff. Efectivamente. Para el Granada. Pues sí, es una buena metáfora. A ver si hay suerte. Os voy a pedir una porra, que es el momento ya, además, el momento más caliente de la temporada. Me imagino por dónde vais a ir, porque estaría bonito que encima... En mis porras siempre pregunto si con la cabeza o con el corazón. Eso lo sabe el señor. Venga, pues dilo con la cabeza. Con la cabeza, uff. Yo veo un partido, como decía Miguel, súper limítrofe, de 0-0, 0-1, muy pocos goles además espero. Yo voy a contar lo que visualizo. Yo con la cabeza es que veo un partido de empate. Porque es verdad que hay un momento en el que el Granada, si va a empate, va a tener que arriesgar muchísimo y se va a abrir y entonces puede caer de un lado para otro. Venga, como eso está ahí, pues me voy a abonar al 1-2. Bueno, yo, si acierto, te traigo una anchoa de Cantabria. Venga, para un servidor. Y si no te la traes para mí. Fíjate, 1-2. El Granada va a ir ganando 0-2 y le van a marcar al final el tanto que nos va a hacer sufrir como nos viene haciendo sufrir toda la temporada. Se puede repetir el resultado, ¿no? Bueno, ya te ha cambiado la cara, ¿eh? Ya que vamos a hacer. Mira, pero que lo firmo, ¿eh? Firmo vuestros dos. Yo enviéis más por el 0-1, más sufrido todavía, ¿eh? Además veo partido de 0-0 en el 70, el Granada con el balón porque es el que tiene que ir a por el gol y... Tú ves Albacete en 2019, ¿no? Uf, yo estoy con el canguis. Qué crack. Manolo Albendí, Miguel López, encantadísimo como siempre de que estéis por aquí y no sé si ya va a dar tiempo a que volváis, pero sería buena señal porque significa que alargamos zona deporte porque hay playoff. A ver si es verdad, El placer ha sido mío. Gracias por invitar, Hugo. Muchas gracias como siempre. Un placer igualmente y ojalá que podamos repetir. Que contemos el lunes que viene victoria del Granada y playoff, que es la parte buena de este fin de semana y cambiamos
de balón ahora porque hablamos del descenso del Covirán Granada. Creo que tenemos por aquí el resumen contra el Real Madrid para comentarlo un poco. Vamos a verlo ya, compañeros, si os parece, y comentamos lo que ha sido, bueno, esa malísima noticia para Covirán Granada, ¿no? En el Movistar Arena, esa derrota contra el Real Madrid. ¿Tenemos el resumen? No sé si lo tenemos al final o no lo tenemos. Venga, vamos a verlo. Creo que ya sí lo tenemos, el resumen, y lo comentamos. Aquí está este Real Madrid que venció al Covirán Granada para dejarlo prácticamente, bueno, ya prácticamente no, desahuciado ya por completo de la categoría. Y ahí veíamos las caras de lamento de los jugadores. Aquí empezaba el partido. Luka Doncic presente en el Movistar Arena. También Edi Tavares, que recibía el premio al mejor defensor de la Liga. Y un Covirán que iba con las ganas de imponerse. Aquí vemos a Doncic. Iba con las ganas de imponerse en un pabellón que es verdad que era muy difícil, ¿no? Porque el Real Madrid es muy fuerte en esta liga, es muy fuerte en su pabellón, y fue superior a un Covirán, sobre todo marcado por este primer cuarto, donde vemos aquí con esta asistencia de el Facu Campazo de Lillón en día, y ese 7-0 inicial que hizo mucha pupa al Covirán, que se pegó 5 minutos, creo, sin anotar. Aquí Edi Tavares poniendo el +8, que es una diferencia que se mantuvo durante muchos momentos del partido, ese +8, +10, luego se despegó un poquito el equipo blanco, luego se acercó un poco el equipo rojinegro. Aquí buena canasta de Scott Bamford todavía en el primer cuarto, esto ya en el segundo. Este tiro de Ricardo Visconti, que no tuvo tampoco su mejor partido, y el Madrid en transición, que también castiga, aunque no sea su fuerte más habitual. Hugo González, que hizo su mejor partido con la camiseta del Real Madrid, el jovencísimo jugador blanco. Aquí tenemos de nuevo a Ricardo Visconti. Perdía solo de 9 el Covirán Granada. Gran asistencia para que anote Agustín Ubal. Y el Covirán, como decíamos, que sí, que estuvo en el partido durante muchos momentos, pero que al final, pues bueno, lamentó ese mal arranque, y sobre todo también la presión que pesaba en el conjunto coviranista, sabiendo que si perdían se acababan sus opciones de permanencia. Muy poquita anotación del Covirán. Aquí veíamos bien a Agus Ubal, aquí una pérdida que se le escapa precisamente al propio Ubal de las manos, y castiga Mario Gessonya, que fue bastante importante en el partido de ida en el Palacio de los Deportes. Aquí la distancia, que es de 10, a falta de 13 minutos, gran pase de Roussel para Misnoa. El Covirán, como digo, pues pegado siempre en el marcador. Se va aquí el Real Madrid con este triple de Andrés Feliz. 12 puntos arriba. Ya en el último cuarto, donde vemos a Edi Tavares con Mario Gessonya, y un nuevo triple del Real Madrid, que ya ahí sí que ponía la puntilla definitiva. Lo paraba Pablo Pin, pero ya con poco que arreglar, ¿no? 13 abajo en el Movistar Arena, en un momento ya en el que el Covirán empezaba a asumir su descenso, a asumir que por desgracia era el destino que se le veía ya viniendo marcado, sobre todo, ahora lo comentaremos también exactamente desde cuándo, quizá ese partido en Coruña, quizá antes el partido contra Lleida aquí en el Palacio de los Deportes. Al final han sido muchas las circunstancias que han hecho que el Covirán acabe así este año, descendido en la penúltima jornada. Las lágrimas en los ojos a Misnoa, que ha sido la estrella de este equipo, Jonathan Roussel, que esperemos, yo confío, ahora lo hablaremos también, que sea una de las piezas claves del proyecto el año que viene en primera FEB, pero lógicamente ahora mismo es la desolación lo que marca al Covirán Granada, que como decimos desciende a primera FEB. Ha sido la mala noticia del fin de semana. Tenemos ya tertulia de básquet. Voy a empezar, si me permite mi amigo Baltasar, por aquí, porque es el estreno y tenía yo muchas ganas ya de tener aquí a Sergio Parra. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, pues un placer venir aquí. No es el mejor día, pero no siempre es bueno venir a PTV. Muchas gracias por venir, Sergio. Baltasar, lo mismo te digo, tú ya eres más habitual aquí y no venimos en el mejor momento, desde luego. Sí, efectivamente, la verdad es que
Hoy es bueno, este fin de semana ha sido ya la puntilla, siempre teníamos la posibilidad de poder hacerlo, pero bueno, se estaba viendo desde hace tiempo, la verdad es que ya lo comentábamos en alguna vez que hemos estado y estaba claro que o espabilaba un poco o no. Es que no por esperado duele menos, ¿eh? Desde luego, no por esperado duele menos y yo creo que bueno, que todo el mundo sabíamos que era imposible esta temporada llegar al final vivos. El equipo sí que es cierto que antes del partido contra el Real Madrid ganó 3 de los últimos 4 partidos y bueno, pues llegar vivo a la penúltima jornada cuando a principios de abril prácticamente estábamos descendidos, yo creo que ha sido un esfuerzo y algo que se está valorando y hay que valorarlo también. No sé si teníais el sentimiento, yo lo tuve el día de Coruña, la derrota allí contra un Coruña que ya sí que prácticamente estaba también desahuciado. Yo decía que en ese partido, si ganaba el Covirán tenía posibilidades y si perdía el Covirán ya estaban descendidos los dos y yo creo que fue un poco la puntilla del equipo. No sé en qué momento creéis que se empieza a torcer todo, empezarse a torcer seguramente antes, ¿no? Pero ahí quizá se termina ya de torcer, ¿no? Y se pone ya en chino mandarín para el Covirán. Yo creo que además, bueno, se empezó a torcer a mitad de temporada, ya se veía que no había quizá muchas posibilidades a la hora de mantenerse, sobre todo por la diferencia que hemos visto en presupuestos, en jugadores y tal, y sobre todo a mitad de temporada los equipos de abajo han empezado a reforzarse. Y ahí hemos visto cómo la gente de la parte de abajo ha empezado a subir y al final se ha quedado fuera del descenso. Yo creo que uno de los partidos, pues lo hemos comentado otras veces, pero Lleida aquí, por ejemplo, la verdad es que en ese momento, si se le llega a ganar, yo creo que ahí le hubiésemos dado un golpe a Lleida y ahí Covirán hubiese estado un poquito más arriba, sobre todo para el final de la temporada. Tuvimos a Óscar Fernández aquí la semana pasada y decía que suena fuerte eso de decir que desciendes por un partido, pero que él tenía la sensación de que este Covirán desciende por ese partido contra Lleida. No sé qué pensáis vosotros. Sin duda ninguna. Yo creo que el principio del fin se produjo en el partido contra Lleida. Hubo dos cuestiones ahí, se perdieron dos cosas. Se perdió el Average, el básquet de Average. Yo creo que el básquet de Average se perdió por el arbitraje, es evidente, se ha analizado ese partido, es evidente que el arbitraje influyó de una forma determinante y como yo no había visto en mucho tiempo en la ACB, llevo mucho tiempo viendo partidos de la ACB, pero yo creo que luego el equipo perdió el partido. O sea, el Average se perdió por los árbitros y el equipo perdió el partido. Y yo creo que ese partido, a partir de ese partido, Pablo Pin le perdió el pulso al equipo. Es cierto que luego vinieron enfermedades, vinieron lesiones, vinieron problemas importantes. Bueno, y venía incluso de antes ya. Sí, bueno, venían de antes, pero bueno, es cierto que no son cuestiones que son una sorpresa. Todas las temporadas tienen ese tipo de cuestiones. Yo creo que no le ha vuelto a coger el pulso hasta los últimos partidos. Y sí que es cierto que, bueno, yo creo que el partido de Lleida fue el principio del fin y la puntilla pues fue el partido, yo creo que en Coruña, ¿no? Que fue un partido que todos contábamos que sin él era imposible ese milagro. Yo había hecho hasta unos cálculos, que lo comentamos en Canal Sur, había hecho unos cálculos. Lo coincidimos en los cálculos aquel día en pues, tertulia. Voy a hacer, en algún momento voy a hacer las estadísticas, yo creo que he acertado un 90%. Sí, es que realmente ha habido poquitas sorpresas. Yo creo que en la fase final de temporada quizá una victoria de Vázquez Girona en el campo del Andorra, que podíamos pensar que ahí podía ganar el Andorra, y al Covirán que se le cayó la de Coruña. Y son las dos que va a haber de diferencia al final, a lo mejor. Sin duda. Un partido con toda la dificultad que comentaba Baltasar, que tiene la Liga CB, que podemos comentarla ahora. Pero yo creo que con un solo partido el viernes estaríamos vivos, incluso pudiendo depender de nosotros mismos. Bueno, una pena, pero bueno, ahí estamos. Eso ya es Vázquez ficción, eso ya no vamos sí, ahora ya no. Cualquier cosa que podamos decir, la verdad es que sobra, pero sí es verdad que ha acompañado todo, porque además, recordad que ahora mismo estamos a 2 victorias de poder estar por encima de muchos equipos, 2 o 3. O sea que si hubiésemos tenido suerte en las lesiones, está claro que ahí nos han hundido. Los árbitros, ha habido partidos en los cuales también hemos visto que no nos favorecían en nada y nos han perjudicado bastante. Sí es verdad que lo hemos dicho siempre, que a los equipos pequeños... Eso lo vamos a descubrir ahora. Por eso digo que quiero decir que no. Pero incluso a los grandes nos hemos enfrentado
hombre, al Barcelona, al Madrid, al Unicaja, y los hemos tenido ganando pues 3/4. Que si es verdad que cuando un equipo grande dice pisamos el acelerador, acaba el partido, porque tienen un potencial de jugadores impresionante. Pero la verdad es que no se ha jugado mal. Yo la verdad considero que Covirán Granada se podría mantener, y me hubiese gustado, por supuesto, que se mantuviese en ACB, porque lo comentábamos antes de entrar, que es que la afición de Granada quiere estar en ACB. Además, hemos visto como el Palacio se llena cuando hay otros palacios que no se llenan. Está claro. O sea Está que- claro. Ahora vamos a analizar todo lo que ha sido la temporada. Tenemos que irnos un momento a unos consejos publicitarios y enseguida analizamos lo que ha sido esta temporada ciega para Covirán Granada. Estamos de vuelta en Zona Deporte de PTV Granada, analizando el descenso del Covirán que se producía hace un ratito, como quien dice, hace 24 horas, un poco más, en la cancha del Real Madrid, esa derrota que consumaba lo que veníamos ya fraguando desde hace varias semanas. Lo estamos analizando con Baltasar Quesada y Sergio Parra, hablando de lo que ha sido una temporada de altibajo, y en la que quizá hay que empezar a remontarse casi al verano, ¿no? Porque ya es una planificación deportiva que deja frío un poco a mucha parte de la afición, sobre todo en cuanto a los interiores, ¿no? Esa apuesta por Jacob Wiley como 5 titular, siendo un jugador que para mí es un 4, y en la ACB es un 4 seguro, porque no le da la altura, no le da el físico, no le da... pues Wiley chocarse con un Tavares de la vida, es que eso es mucha tela, ¿eh? Y luego Rubén Guerrero e Iván Aurrecoechea, sobre todo este primero, que ha estado lejísimo del nivel, ¿eh? Yo esperaba algo más de Rubén Guerrero. A mí me ha sorprendido mucho, pero en el sentido negativo, porque yo esperaba que un jugador con experiencia, porque no es un chaval, tiene 32 años, y además con esa envergadura, pensé yo que iba a hacer algo más aquí en Granada. Al final, pues me he llevado una desilusión con él, y nos faltaba gente así. Es verdad que al planificar la temporada resulta que cuando ya se nos fue el brasileño que nosotros queríamos que se hubiese quedado y tal, pero que al final no pudo ser, pues necesitábamos a alguien que resolviese dentro de la zona, y lo comentábamos al principio de la temporada, que había que buscar a alguien que intimidase mucho. Al final, fíjate tú, máximo reboteador, pues ¿quién es? A mí no. A mí no. A mí no, Sí, claro. sí. Y entonces, pues dices tú, no es un 5, pero es que lo han hecho jugar de 5. No le ha quedado otra. Claro, No le ha quedado claro. otra. De 5. Pero es que así todo ha jugado muy bien. Sí, sí, Incluso sí, jugando sí, de sí. 5, peleándose. Pero porque con es que es un gente- jugador que va a estar el año que viene, puede ser que esté en la Euroliga, que es un jugador buenísimo. Con toda seguridad está la Hubo un hándicap muy importante al principio de la temporada, y es que en la temporada anterior hubo que hacer algunos refuerzos para poder mantenerse. Entonces hay una variable en baloncesto que es importante, que son los jugadores extracomunitarios. Se fichó a Scott Bamford, jugador ya con una dilatada trayectoria, y bueno, empieza la temporada con un 5, que estamos hablando, que no es un 5, yo coincido plenamente, que es un 4, que hizo muy buena temporada el tiempo que estuvo. Y bueno, de Jacob Wiley podemos hablar también, porque creo que su salida ha hecho muchísimo daño. Para mí es otro punto de inflexión en la Entonces, temporada. claro, si tu escolta suplente, ahora le llaman jugadores de rotación, si tu escolta suplente es tu jugador americano, pues tienes un problema. Y en mi opinión, creo que Clavel, a pesar de que el hombre ha hecho un gran esfuerzo, en mi opinión, no es un jugador, un 2 determinante en la Liga CB para jugar y anotar. Hay que tener en cuenta que este año, en los últimos años, la Liga CB, la puntuación está subiendo. Mucho. Entonces, esto es fácil, es como los niños de minibásquet, tienes que hacer números. ¿Cuál es la puntuación media en la Liga CB? 90, 94 puntos, tienes que tener jugadores para meter 94 puntos. Entonces tienes que tener una escolta que tiene que meter 14, 15, 16. Un equipo que hoy en día no anote de 3, quiere Por decir supuesto. que no tenga un porcentaje alto de 3, está Sí, perdido en la Liga CB. Y luego el tema de los interiores, desde el principio de temporada también se habló de que efectivamente no había un 5 determinante. Yo coincido contigo, creo que Rubén Guerrero ha sido, en mi opinión, un fracaso, hay que decirlo claramente. En el plano profesional ha sido un fracaso, creo que era una gran oportunidad para él, tenía la confianza y ha ayudado muy poco, hasta el punto que ha habido muchos partidos que en defensa a mí no ha tenido que jugar, como tú decías, de 5. Entonces, claro, si ese jugador tiene que meter 20 o 20 y pico puntos,
juega 30 minutos y encima defiende al grande, difícil. Yo creo que el milagro de Pablo Pin de esta campaña ha sido haber conseguido en la primera vuelta las 6 victorias. Creo que desde al principio de temporada tenemos muchas. Yo tenía muchas dudas. Yo tenía muchas dudas también, pero es que el equipo realmente, y lo he dicho aquí un montón de veces, creo que tiene la peor o ha tenido la peor plantilla de las 3 temporadas seguramente. Desde luego peor que la del año pasado. En el primer año también hay muchas lesiones y tal. Al final te trae jugadores buenos como Todorovic, pero si no juega Todorovic, pues es como si no lo tuviera, ¿o no? Felicio lo mismo. Pero creo que hemos visto casi el mejor Covirán en términos de juego de estos 3 años de liga. Sí, yo le he llamado el milagro Pablo Pin porque creo que no teníamos ninguna estrella, ni de lejos. Poco a poco se ha ido formando una estrella, pero se ha ido formando porque lo ha ido necesitando el equipo y él ha dado un paso adelante. A priori, Amin Noah no era una estrella. Sin embargo, sí teníamos un gran equipo. ¿Hasta cuándo ha funcionado? Mientras las piezas estaban ahí. Sí que es cierto que, bueno, pues después de las incorporaciones hemos echado en falta, yo creo que durante toda la temporada, un jugador que con balón en los últimos segundos pudiera jugar. En la Liga CB hay muchos partidos que se juegan, casi todos los partidos se deciden en los últimos segundos. Y no teníamos un jugador, sí que es cierto que a mí no podía jugar en el poste, y ha jugado alguno, pero no teníamos un jugador que cogiera el balón y se fuera a la canasta. Y bueno, yo creo que tanto Silverio y sobre todo Griffin, pues ninguno de los dos jugadores creo que Griffin, perdona, se me había ya estado olvidado que estaba Griffin. Sí, pero yo creo que Griffin creo que le ha ayudado un poquito más y también creo que quizá Pablo no, seguramente habrá más cuestiones ahí que nosotros no conocemos, pero creo que Pablo no ha sabido integrarlo dentro del equipo. Yo creo que podía haber aportado muchísimo más en los últimos partidos. Griffin, la verdad, tú te refieres a Griffin. Sí, San Griffin. Sí, a San Griffin. Pero que yo creo que era un jugador que al principio, cuando llegó, en los primeros partidos, jugó poco, pero yo vi que era un jugador que podía servir bastante a este Covirán. Y hablando del equipo y tal, de Pablo Pin, la verdad es que la trayectoria que ha llevado, y sobre todo para mantener al Covirán 3 años en ACB, algo ha tenido que hacer. Y no quiere decir con eso que sea lo mejor del mundo, pero la verdad es que ha sabido hacer equipo, porque a pesar de que no ha tenido jugadores relevantes, ha sabido hacer, porque ha sorprendido muchas veces, y sobre todo al principio, en las primeras temporadas en ACB, sorprendía. ¿Por qué? Porque tenía un juego rápido, movía bien, los jugadores se entendían entre ellos y eso sorprendía a cualquier equipo. Y entonces ahí es donde yo creo que el éxito en principio estaba de Pablo Pin. Luego lo que pasa que, bueno, cuando te cogen el ritmo, pues se acabó. Ya es un equipo como Covirán Granada cuando no tiene figuras. Quiero que veamos, porque tenemos por ahí imágenes de lo que han sido estos 3 años en ACB del Covirán, y quedarnos hoy, que es un día triste, quedarnos con la parte más positiva. Había por ahí esas 2 permanencias que yo creo que es los 2 días más apasionantes que he vivido yo en un pabellón, ¿no? Si ya en la primera contra el Betis, bueno, iba a decir contra el Betis, contra Juventud el partido, pero pendiente ahí en el videomarcador que nos lo pusieron, de lo que pasaba en el partido del Real Madrid contra el Betis, ese triple que no entra, que es taponado de Jan Montero, después de los 9 puntos seguidos de Nigel Williams-Goss, que lo hicimos alcalde honorífico de la ciudad de Granada aquel día. Y el año siguiente contra Gran Canaria, el tapón de Baltonen, el ir perdiendo de 16 en el tercer cuarto, terminar ganando casi hasta tranquilo. En fin, ¿con qué os quedáis vosotros de estos 3 años en ACB? Este año quizá hay menos de lo que resaltar, pero bueno, han sido años bonitos. No, yo creo que la gestión tanto deportiva como institucional ha sido excelente. Yo que he formado parte de otras gestiones anteriores, creo que esta es la mejor de la historia del baloncesto de Granada. Creo que han posicionado al baloncesto en un nivel importante y luego también lo han posicionado. Vamos a dar un paso atrás la próxima temporada, pero yo creo que un paso atrás para seguir creciendo. No parece que no hay ningún dispendio económico. Lo comentábamos antes, hay 2 cuestiones muy importantes en esta ciudad, que sí que es cierto que no tenemos un gran tejido empresarial, pero tenemos una grandísima afición que paga por ir y paga por sus abonos, por ir a los partidos. Luego tenemos un gran apoyo institucional. Han pasado varios partidos políticos, varios alcaldes por la ciudad y siguen apoyando al equipo. O sea, yo creo que tenemos baloncesto para rato,
con Pablo Pin si continúa y por supuesto con el equipo directivo de Óscar Fernández. Bueno, lo de Pablo Pin continuar ya veremos, porque Lo yo he creo puesto que le van a llover ofertas, o por lo menos creo que le pueden llover ofertas de equipos de rango superior, porque ahora acaba de descender el Covirán y entonces yo creo que ahí se pueden mover, ¿no? Además, yo creo que él, a mí me ha sabido este año un poco a cambio de ciclo, a fin de ciclo un poco. Sí, me da lástima porque sé que él, incluso me lo dijo a mí en una entrevista, lo que menos quisiera irse del Covirán con un descenso, pero también hay que saber cortar cuando las cosas están un poco terminadas. A mí personalmente me gustaría que siguiera porque es que no se me ocurre nadie que conozca mejor el club y que sepa hacer mejor baloncesto para Granada que Pablo Pin. Pero también tenía que haberse ayudado con una figura de un director deportivo, que eso exprime y ha exprimido a Pablo Pin estos 3 años muchísimo, anímicamente también. Y al final, pues bueno, el resultado ha sido que después de 3 años, lógicamente, había que caer. Yo me acuerdo de Pablo Pin años anteriores, que además él en verano iba a Estados Unidos, veía partidos allí, hablaba con el entrenador. O sea que efectivamente el tema de un director deportivo le ha quitado mucho tiempo a él quizá a dedicarse un poco más. Entonces, pues ahí también yo creo que se ha quemado un poquito él en esa labor. ¿Con quiénes cimentaríamos el proyecto del año que viene si fuéramos directores deportivos nosotros? Si tuviéramos la opción de poder renovar a algunos jugadores que quisieran jugar en la liga, bueno, en la primera, iba a decir la Liga LEP, en la primera federación, yo creo que hay un jugador que me gusta mucho, que es Agustín Ubal, que es un jugador joven, que puede estar ahí. Pero ese va a ser complicado, porque ese un chaval joven que además ha funcionado perfectamente en estas últimas jornadas, ha estado, porque además le ha dado confianza a Pablo Pin para que juegue, para que mueva de 1 y de 2, o sea que... Podría haber empezado por Elías Baltone o por Amin. Hombre, claro, sí. Empezado por, sabemos que no es y luego real. me ha gustado el final de la temporada de Sergi García. Durante varios partidos no hizo una buena temporada. Yo creo que sí puede ser un jugador, un primer base importante para poder tener un americano grande. Yo veo muy difícil siendo cupo que Sergi García quiera jugar en primera. Para mí hay un nombre clarísimo. Además, sé de buena mano que su idea es continuar, que es Jonathan Roussel. Y habrá que ver si Pera Tomás quiere continuar, que también estará posiblemente en su mano. Y a partir de ahí quizá hay poco que rescatar. A lo mejor un Scott Banford que pueda querer continuar, porque ya físicamente yo creo que no le da para la ACB. Sigue teniendo un problema con el pasaporte, sigue siendo americano y bueno, creo que la plaza de extracomunitario es muy importante, ser muy selectivo, hace falta puntos, en la liga, en la primera FEP hace falta puntos y también hace falta un juego interior. No hay pivot muy grande en la Eso es verdad. No hay pivot nacionales, me refiero. Tienes que irte al mercado. Un Cotonou muchas veces es lo que se resuelve por los pivots, pero bueno, que también te puede hacer falta un extracomunitario. Nos quedamos con Bezadishvili, que ha estado ahí. Otro nombre puede ser interesante. Yo creo que va a tener mercado, pero... Sí, pero además ha mejorado mucho en estas últimas jornadas. Yo lo he visto además metiéndose mucho en los partidos y peleándose muy bien. Sobre todo el intentar pelear, que es ahí donde él pueda tener. Yo creo que la posición del Covirán en la próxima temporada de cara al mercado global es infinitamente mejor que las anteriores temporadas que ha estado en la Liga LEP, ahora en la primera FEP. Creo que se ha dado a conocer, ya el baloncesto en Granada ya se conocía hacía mucho tiempo, hemos estado en otra etapa en la Liga CB, pero yo creo que estas últimas 3 temporadas se ha dado a conocer y seguramente habrá algunos jugadores que no miren tanto la parte económica, sino miren el crecimiento, el poder ascender. Es muy importante que los jugadores puedan ascender con un equipo a la Liga CB. Tú puedes fichar un equipo de la Liga CB, pero puedes ascender, es la mejor forma de llegar. Yo creo que también le va a servir al equipo el que bueno, pues no va a tener pues, lo que tuvo la anterior temporada, el tener contrato en vigor, el tener que mantener lo que comentábamos, la figura del extracomunitario en el escolta suplente. Yo creo que desde el principio van a tener tiempo para poder planificar una temporada y poder hacer un buen equipo en primera FEP. Yo creo que el año que viene seguro que somos competitivos con el entrenador que sea, que no quiero entrar en eso. Todo va a depender del cuerpo técnico, porque habrá que verlo. Ahí será fundamental que haya un cuerpo técnico que se involucre como lo han estado haciendo hasta ahora. Seguro que sí, vamos a pensar que así sea. Baltasar Quesada, Sergio Parra, nos quedamos sin tiempo. Yo por mí, que lo que me gusta el baloncesto, estaríamos aquí hasta mañana. Que confiamos en el ascenso el año que viene, ¿no? Sin duda ninguna. Sí, hombre, por supuesto. Además tiene que ser así, si no, no habría otra.
Desde luego que sí. Muchas gracias a los dos por este ratito de baloncesto. Yo me despido aquí desde Plató, pero nos vamos a quedar con la sonrisa de Elenita. No voy a desvelar nada porque vamos a ver un reportaje completísimo también con nuestra campeona, con María Pérez. Hasta el lunes que viene. Nos encontramos en el Colegio Maristas, donde hoy se celebra, junto a otros colegios de la capital granadina, una mañana muy especial, una mañana solidaria por la sonrisa de Elenita y por la cura de su enfermedad. Vamos a enseñaros todos los detalles de unos momentos que creo que nos van a emocionar mucho. Va a estar aquí María Pérez, nuestra campeona olímpica, empujando el carrito de Elenita y recordando lo importante que es visibilizar estas enfermedades y disfrutar también y hacer disfrutar a Elenita en una carrera como la de hoy. Nos encontramos con María Pérez, con nuestra oro olímpico, con la mayor deportista que tenemos en Granada, en un día que va más allá del deporte. María, en un día en el que luchamos todos por la sonrisa de Elenita, ¿no? Pues sí, hay cosas que la agenda está muy llena y me tengo que pelear, pero como cosas como estas no tengo la agenda llena, me encanta, lo disfruto y creo que el deporte, una de las cosas buenas que me da es tener esa visibilidad y creo que hoy estamos aquí por Elenita, pero la misma causa que tiene Elenita hay 11 en España que como he dicho anteriormente, no le deseo esto nunca a nadie, pero no es lo mismo cuando te viene una enfermedad con 80, 90 años que dices has vivido todo, a que cuando tu enfermedad aparece con 5 años, cuando tienes toda una vida por delante, ¿no? Y creo que al final es duro, no solo para los amigos, que cuando he llegado aquí veía cómo cogían a Elena y la abrazaban, sino también es duro pues para una familia que nunca desea o esperas tener a alguien tan cercano con esta enfermedad. Nos da un poco dimensión, María, de que muchas veces tendemos a quejarnos por tonterías, ¿no? Y luego vemos cómo esta familia y esta niña, a pesar de su enfermedad, llega, se te abraza con una sonrisa gigante y te ubica en el mundo un poco, ¿no? Pues sí, yo digo una cosa, bendito el sufrimiento que yo paso para hacer feliz a muchísima gente, ¿no? En este caso es igual. Ver el caso de Elena, ver el sufrimiento que también tienen esos padres, pero ver esa sonrisa, y yo que la conocí cuando estaba haciendo unos test de lactato aquí antes de viajar para Praga, pues te puedo decir que podía estar muy cansada, pero al verla sonreír todo eso se te pasa y te dices, joder, vaya suerte tengo, ¿no? Me estoy quejando por estar cansada, por estar sufriendo, pero lo que sufren estas personas y sobre todo al final ellos, porque son conscientes, ¿no?, de cómo están, es mucho peor, así que solo hay que animar a esa familia, a esos hermanos y sobre todo al resto de personas pues que en este caso no tienen la enfermedad como es Elena, que puede tener cualquier otra, pues contar que los deportistas, o en este caso yo, voy a estar con cada uno de ellos ayudando y creo que es necesario. En unos momentos, María, te vamos a ver empujando el carrito de Elenita en la carrera solidaria. Imagino que esto es casi más especial que correr en unos Juegos Olímpicos, ¿eh? Sí. De hecho, tengo la suerte de ser la persona que soy, no creo que por los resultados que tenga, sino por los valores que me han inculcado mis padres. Y a veces la mejor medalla es la que voy a tener hoy, de ver a una niña que tiene una enfermedad sonreír, disfrutar con sus amigos como una más, ¿no? Y creo que eso no hay ningún precio en el mundo que lo pague. ¿Por qué te quiere tanto Elenita, María? Pues porque le chincho, no sé, ella me chincha a mí, yo le chincho a ella, no sé, hay veces que tenemos afinidad, me encantan los niños, suelo tener muchísima afinidad con los niños, pero no sé, ojalá esto no lo hubiese dado Elenita con 5 años, sino con 80, la verdad, sinceramente, porque es una niña que se merece vivir, que se merece disfrutar y lo que tiene Elenita que no tiene cualquiera es que esa sonrisa parece que se te no olvida todo lo que tiene Elenita
y a toda su familia. Así que bueno, Elenita ya es parte de mi familia y estaremos apoyando en todo lo que necesite. María Pérez, muchas gracias por tu éxito en lo deportivo y sobre todo por estas cosas que son los que realmente nos dan sentido a todos. Muchísimas gracias a vosotros. María. Estamos ahora con el concejal de deportes, con Jorge Iglesias, en una de esas mañanas, concejal, que nos recuerdan lo verdaderamente importante del deporte, ¿no? Buenos días. Buenos días, así es. El deporte tiene muchos valores, todos fundamentales, pero el trabajo en equipo y la solidaridad, como hoy estamos viendo aquí, creo que están por delante de todo. Y la verdad es que es una delicia poder ver cómo la mejor deportista de todos los tiempos de Granada, que es María Pérez, estar aquí apoyando a una familia en la lucha por sacar adelante a su hija para poder investigar una enfermedad rara, una mutación genética, creo que lo dice todo. Qué gratificante es ver hoy a tantísimos niños corriendo por una causa solidaria, ¿eh? Efectivamente, además aquí en Colegio Marista, que se caracterizan porque hacen como nadie, como otros muchos, inculcan a sus alumnos desde muy pequeñitos esos valores del deporte y hoy podemos ver que la implicación es total. Qué cara tan bonita y qué sonrisa tan bonita tiene Elenita, ¿eh? Cómo se nota que a ella también, aunque sea en el carro, le está haciendo esta ilusión, esta carrera más ilusión que a nadie, ¿eh? Ella está viendo de que los demás transmiten felicidad y ella es feliz. Y creo que aún más cuando estamos viendo que hay ya buenas noticias en estudios ya contrastados en Estados Unidos, lo cual se abre una ventana a la esperanza muy importante y ahora hay que estar más que nunca junto a ellos. Pues ojalá, estaremos pendientes y ojalá que encontremos la cura para la enfermedad de Elenita, pero eso sí, que mantenga esa sonrisa siempre, que es lo que la caracteriza. Siempre mantenga esa sonrisa y todos estemos junto a ella también con la misma sonrisa. Muchas gracias, concejal. Un placer. Estamos con Joaquín Martínez, director del Colegio Marista, en unos momentos que imagino que son especialmente gratificantes para un director de un colegio, ¿no? Ver la imagen de solidaridad que está dando hoy el Colegio Marista. Joaquín, buenos días. Buenos días, pues sí, la verdad es que sí. El Colegio Marista es un colegio que siempre se ha caracterizado por sus actos solidarios, aparte de sus actos educativos, ha hecho mucho hincapié en fortalecer tres pilares: el pastoral, el educativo y el deportivo. Entonces, si mezclamos dos de ellos, como es la solidaridad y el deportivo, pues miel sobre hojuelas. Es verdad que con esta mujer siempre nos hemos volcado, llevamos ya tiempo, y es una manera de darle publicidad. Lo hacemos a través del colegio, pero cuanto a más personas lleguemos, mejor. Cuéntanos, Joaquín, cómo ha sido el proceso para hacer esta carrera. ¿En qué momento viste que era una buena oportunidad la de involucrar a todos los alumnos de vuestro colegio por Elenita? Pues mira, por Elenita llevamos varias actividades hechas. No salió del colegio en sí, sino que salió de Laura, su madre. Nos hizo la propuesta y quería hacer una carrera solidaria. Nosotros lo entendimos como una carrera solidaria, pues como son las carreras solidarias en Granada. Intenté pedir permiso para cortar calles, para pedir... Luego ya llegamos a la conclusión de que iba a ser un poco lío, y lo más fácil era hacerlo desde otra perspectiva, y era involucrar a la misma gente, a lo mejor, que podemos involucrar en una carrera solidaria con varios colegios, pero hacerlo simultáneamente a la vez y cada uno en su colegio, con lo cual nos evitábamos el tener que pedir permiso
concienciábamos a la gente de otros colegios, porque hay colegios que están participando, tanto en Granada como en Murcia, como en Almería, están haciendo la misma carrera a esta misma hora, están en varios patios de colegio haciendo la misma. Y es una manera bastante bonita y bastante novedosa de participar haciendo un acto solidario. Y entiendo que con una recaudación importante por Elenita, ¿no? Sí, lo que pasa es que no te sé decir cuánto, porque todavía está abierta. De hecho, incluso los padres, porque también se lo ha abierto a los padres, como estáis viendo que hay padres que están participando, los padres se están uniendo y están dando el donativo para, no para el colegio, evidentemente, sino que todo va para la Fundación de Elenita, para una labor de investigación, para ver si dan con la tecla de la enfermedad, una enfermedad catalogada como rara, dan con la tecla de esa enfermedad. Pues Joaquín, muchísimas gracias por hacer esto posible. Creo que es un día muy bonito y muy emocionante para todos, y que sigamos acordándonos mucho de Elenita, que seguro que tanto vosotros como nosotros, los medios de comunicación, también estaremos aquí para contarlo. Pues muchas gracias a vosotros por hacer también vuestro granito de arena, por ponerlo, para hacer llegar a la gente esta problemática, esta chica que tiene esta mujer. Estamos con Laura, que es la madre de Elenita, que el otro día con Fernando Herrero en Granada TV ya nos contaba cómo iba a ser esta carrera solidaria, que no solo se celebra aquí en Maristas, sino en todos los colegios de la capital. Y Laura, si estamos emocionados nosotros con esta ola de solidaridad, no me quiero imaginar cómo estáis vosotros. Vamos, estamos ahora mismo en una nube, estamos en una nube. Cuéntame cómo sentís viendo la respuesta de la gente, cómo también siendo tan pequeños saben por lo que está pasando Elenita, ¿no? Veíamos aquí un montón de niños gritar su nombre, imagino que es reconfortante, ¿no? Dentro de lo que cabe. Sobre todo nos sentimos muy arropados desde el principio del diagnóstico de Elena, nos hemos sentido muy apoyados y vamos sin palabras con las familias, con los niños, porque al final es sensibilizar a los niños que con muy poquito se pueden hacer muchas cosas. Y más en investigación de enfermedades raras, que casi todo va a cuenta de la familia, pues como en este caso promoviendo eventos privados, pero bueno, que poco a poco lo vamos consiguiendo y cada vez estamos más cerca. Tú eres su madre y la conoces mejor que nadie, pero tengo que decirte que me sorprende que esta niña no pierde la sonrisa en ningún momento. Nunca. ¿Por qué? Es feliz. Intentamos que sea pues la niña más feliz del mundo. Qué bonito, Laura, qué bonito, de verdad. Yo estoy emocionado también, lo reconozco, porque creo que es un día muy especial, un día en el que merece la pena de verdad venir aquí y conocer vuestra historia. ¿Cómo habéis llegado a esta carrera? Porque me contaba el director, Laura, que fue idea vuestra, cómo se os ocurre y sobre todo cómo conseguí al final que fructifique una cosa tan bonita y tan grande. Pues mira, fue todo de casualidad. Nosotros conocemos a Jesús Rodríguez Huertas, que es el que le lleva todo el tema de fisiología a María Pérez. Y en verano me comentó Laura, ¿por qué no organizamos una carrera aquí en Granada? Y bueno, digo, pues viendo que una carrera a nivel de capital pues podía ser bastante complicada de organización, vimos que en otras causas solidarias pues hacían carreras en colegios. Y dijimos, bueno, pues vamos a intentarlo. Le preguntamos a Joaquín, al director de Maristas, si lo veía bien, poder contar con el colegio. Y en el momento en el que nos dio luz verde empezamos a organizar un dossier que lo hemos enviado a bastantes colegios y finalmente hemos tenido la participación de 20 colegios aquí y también han participado en colegios de Sevilla, en Almería y en Murcia. Pues yo soy de Murcia y también nos están apoyando bastante desde allí y ya está. Y, o sea, que súper agradecidos por todos los niños, por todos los padres, los profesores que han corrido por esta causa. Y sobre todo que sin conocer a Elena se han apuntado a ayudar a enfermedades raras. Luego también una puntualización, la enfermedad de Elena, casi todos los pacientes que hay en el mundo, son mutaciones que se generan en la propia persona, o sea, se llama de novo. Esto quiere decir que no es heredado de los padres, que esto es súper importante porque es que le puede pasar a cualquier persona.
Es importante conocerlo. No sé si quieres, aprovechando que tenemos ahora las cámaras de PTV Granada adelante, mandar un mensaje a las instituciones, a la gente en general, para que se sensibilicen con esta enfermedad y os ayuden en la medida de lo posible. Laura. Bueno, sobre todo pues que hay que destinar mucha más financiación a investigación. Ya da igual la enfermedad que sea, pero necesitamos mucha investigación. En todos los campos, desde el cáncer, porque son enfermedades que las tenemos todos al alcance de la mano. En el caso de las enfermedades raras son más complicadas de que aparezcan porque por el número de casos, de incidencia, pero existen y no son invisibles. Muy importante conocerlo. Laura, no sé si quieres más María a Elenita o Elenita a María, es que la he visto juntas, creo que es unos mutuo, abrazos, una mutuo. alegría. Sí, es mutuo, yo creo que sí, que Elena roba corazones y es que es una niña increíble. Se le ve que sí, se le ve que sí. Pues nada, Laura, muchísimas gracias por hacer esto. Creo que, insisto, es muy emocionante para todos y creo que estáis haciendo una lucha muy justa, muy importante y que tiene que conocerse en el mundo entero. Así que desde aquí también aportar nosotros nuestro granito de arena y que tengáis toda la suerte del mundo con la cura de Elenita. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Laura.